Prepare for shock! Fear Factory es una banda de metal de larga trayectoria. Actualmente posee 9 álbumes de estudio y algo de material nuevo en el aire. El grupo es mayormente conocido por el groove, cyber e industrial metal, pero han pasado por el doom hasta el rap o new metal. La combinación de la música agresiva con voces limpias han sido protagonistas de extensa influencia en bandas de metal de géneros variados. Me atrevería a decir que Fear Factory es una influencia un poco indirecta al de Chent. En el día de la fecha, la banda se encuentra en un hiato. Esperemos que no sea muy largo, que contenga consecuencias positivas. Los 2 hiatos en Fear Factory no fueron buena noticia. Voy a contar la historia de Fear Factory, centrándome principalmente en los álbumes de estudio, para mostrar la digievolución de la banda. Además, discutiremos dichas separaciones porque soy consciente que despiertan la curiosidad de la audiencia. Bien, comencemos. Sus orígenes se remontan a 1990 en la ciudad de Los Ángeles. El nombre de la banda en ese entonces era Ulceration. El nombre fue elegido simplemente por sonar bien. Más tarde comenzó a llamarse Fear the Factory, por una fábrica asegurada por guardias con ametralladoras que se encontraban cerca de donde ensayaban. Todo comenzó cuando Raymond Herrera conoce a Dino Cazares en su tienda de música de Hollywood. Compartían juntos muchos gustos musicales. Ambos tenían bandas, por lo que Dino estuvo tocando un corto tiempo con el grupo de Raymond. Debido a la buena química, ambos echaron a los integrantes de sus respectivas bandas para trabajar en algo juntos. Comenzaron a ensayar y escribir material. Al poco tiempo, Dino conoce a Burton por ser compañeros de cuarto. Se le ofreció el papel de vocalista por cantar New Year's Day, que es una canción de U2, mientras él se bañaba. La primera canción compuesta por Fear Factory en Halloween de 1990 se llama Suffer Age. Fear Factory tocaba en lugares pequeños como fiestas y comercios. En 1991 lanzan una serie de demos que representaban a la perfección el nombre Fear Factory, con un industrial death metal en un entorno futurista. En ese mismo año pudo haber salido a la venta su primer álbum de estudio llamado Concrete, pero los chicos de Fear Factory no estaban de acuerdo con los términos de su contrato discográfico. Dicho álbum iba a ser producido por Ross Robinson, quien aún no tenía experiencia, pero más tarde pasaría a ser el productor de bandas como Slipknot, Limp Bizkit, Sepultura, Korn y muchos más. Ross, o mejor dicho, Ross, usó las grabaciones de Concrete para ayudarse en su carrera y los chicos de Fear Factory mantuvieron los derechos de las canciones. Debido a Concrete, Max Cavalera recomienda a Fear Factory el sello Roadrunner Records. Bajo este contrato y con el productor Colin Richardson, contratan a Andrew Shives, el tercer bajista de la banda, solo por los shows en vivo, como era costumbre. Fear Factory entonces graba algunas canciones de Concrete para ponerlas en su álbum de estudio Soul of a New Machine. Todas las canciones fueron compuestas por Dino y Raymond Herrera, mientras que la gran mayoría de las letras por Burton. Ya con este disco en las calles, los chicos de Fear Factory tuvieron un gran reconocimiento al ser los pioneros en mezclar death metal con industrial y voces limpias. Tuvieron la oportunidad de hacer un largo tour en USA en grandes festivales y ser entrevistados por los medios. El tour lo hicieron con Biohazard, Sepultura y Sick of It All. Soul of a New Machine fue el primer y último álbum oficial de Fear Factory como death metal. Al siguiente año despiden de la banda a Andrew Shives por diferencias personales y lanzan un EP llamado Fear is the Mind Killer, con canciones de Fear Factory remixadas,
ya que a los miembros de la banda les interesaba mucho experimentar con ello. Fue el primer álbum de Fear Factory con Rhys Fulber. En diciembre de 1993, Bobby Humble, ex Biohazard, recomienda a Burton C. Bell, el bajista All the Wolvers, quien logró cubrir el puesto casi instantáneamente luego de responder algunas preguntas técnicas sobre cómo tocar, ya que en 2 semanas iban a tener una nueva gira. Así fue como se consolidó la formación clásica y la que todos conocemos. En 1995 es lanzado The Manufacturer, álbum cuyo giro musical fue grande, quizás el más grande hasta hoy, arriesgado por traicionar a los aficionados del True Death Metal from Hell. Igualmente, el cambio es comprensible si objetivamente lo analizamos con Soul of a New Machine. Es el primero en tener algo de acercamiento comercial, aún siendo muy pesado. Tiene más elementos de industrial y groove, mientras que los de death metal son más escasos. Incluye unos samples electrónicos hechos por Fulber, que ayudan mucho a ambientar el propósito de las canciones. Es el favorito de un gran porcentaje de fans. Aunque Christian ya esté en la banda, Dino y Raymond Herrera compusieron la música como en el trabajo anterior, mientras que Burton las letras. The Manufacturer tuvo un éxito bastante importante, apareció en el top 10 del Billboard Hitseeker Charts, vendió bien y fue difundido por los medios, lo que permitió la grabación del videoclip Replica, el que al poco tiempo fue utilizado en el videojuego Test Drive 5. Una versión instrumental de The Manufacturer es usada en el juego de PC Carmageddon. Además, Zero Signal apareció en el soundtrack de la película Mortal Kombat. En el mes de junio, mismo en el que es lanzado The Manufacturer, Fear Factory sale de tour nuevamente, esta vez junto con bandas como Black Sabbath, Megadeth y Iron Maiden. Para fines de año abren un show para Ozzy Osbourne. En 1996 tocaron en clubs y festivales de música. Los más importantes fueron With Full Force, Graspop Metal y Ozzfest. En 1997 participan en el festival Big Day Out de Nueva Zelanda y Australia. Más tarde hacen otra aparición en el Ozzfest. Para mayo se lanza Remanufacture, que es un álbum de remixes hechos por artistas de tal rama como Yonky XL, DJ Dano y Rhys Fulber. Dicho álbum llega a aparecer en el Billboard 200. Obsolete es lanzado en julio de 1998 y se lo escucha como una evolución completamente natural de lo que fue The Manufacturer, ya que tanto su producción como su composición se siente más elaborada musicalmente. Los sintetizadores se sienten mucho más, demostrando que Rhys Fulber es ahora un elemento importante como los demás. El bajo se siente más fuerte que antes, la guitarra es bajada de tono. El groove y los guturales siguen ahí, pero esta vez desde un enfoque más moderno y con elementos del metal alternativo. La moda creciente de este último elemento y el concepto futurista ayudó a la banda a crecer aún más, llegando a un nivel internacional muy elevado. Si bien desde los principios de Fear Factory se hablaba de temas futuristas, Obsolete es el primer álbum conceptual de Fear Factory en donde se cuenta una historia post-apocalíptica de hombres versus máquinas. Christian All the Wolvers participa en las composiciones de las canciones esta vez, junto con Dino y Raymond. Se nota la diferencia con certeza si comparamos canciones de Fear Factory en donde Dino no está y luego en las que Christian no está. En la gira de Obsolete fueron soporte de otro tipo de bandas como Slayer y Rammstein, o mejor dicho, Rammstein. Para fines de 1998 hicieron shows junto a Spineshank y Kilgore. En 1999 estuvieron de tour junto a Static X, que por desgracia la primera parte tuvo que ser suspendida ya que su autobús con todo su equipamiento fue robado. Más tarde encabezaron el segundo escenario de Ozzfest por reemplazar a Judas Priest. Debido al éxito de Obsolete, que por cierto es el disco más vendido en USA, volviéndose un disco de oro, vieron la oportunidad de hacer un videoclip para la canción Resurrection. Posiblemente sea el video con mayor producción hasta la fecha. Además, grabaron el videoclip de un cover de Gary Newman llamado Cars, con la participación de Gary Newman. Tras los crecientes resultados en la banda, y como suele ser común, el sello discográfico Roadrunner Records pidió a Fear Factory
optar por una rama musical más accesible para las masas. A su vez, las diferencias musicales entre los miembros se hicieron notar más a la hora de planear cuál sería tal dirección a tomar. Dino Cazares apostaba por volver a la era thrasher en donde se encontraba The Manufacturer. Opinaba que la banda no debía perder tal dirección. Raymond y Burton querían ir más allá de lo que fue Obsolete, es decir, impulsarse por el new metal, que era un género en explosión, Linkin Park por ejemplo, dejando el industrial futurista como base. Christian Oldewolvers, además de apoyar a los dos antes nombrados, quería añadir elementos de hip hop. Estaba muy metido en el género. Todos estaban a favor de que Christian componga más que en el álbum anterior, en especial Raymond, ya que habían forjado una buena relación juntos. Dino era quien se interponía, siempre fue un metalero de la vieja escuela. No le gustaba el hip hop porque ya era amante del death metal, que no quiso alejarse de los riffs de ametralladora. Finalmente, el guitarrista no tuvo otra opción que acceder a la petición de la mayoría. Así nace Digimortal, con las nuevas influencias de hip hop y new metal, conservando el groove y el concepto futurista de su predecesor. El éxito del disco no fue malo, apareció en el Billboard Top 40 de USA, Top 20 en Canadá y Top 10 en Australia. A pesar de la gran promoción que este tuvo, incluyendo el alcance de su videoclip Linchpin y el lanzamiento del DVD Digital Connectivity, Digimortal no consiguió un número de ventas superior a Obsolete, quizás por la mala crítica que este recibió por parte de su público más grande. Personalmente, yo opino que el álbum se oye muy limitado. Como leí por ahí, como si los chicos de Fear Factory tuviesen muy fuerte el objetivo de cortar con el metal pesado para reemplazarlo con algo más comercial. Y creo que el problema no es que suene comercial, eso sería lo que piensa alguien corto de mente. El problema es cuando se percibe la falta de pasión. Obsolete y The Manufacturer, vaya que tenían pasión. Un remix de Invisible Wounds fue incluido en el soundtrack de la película Resident Evil. La canción Full Metal Contact, que se incluyó como bonus track, junto a Machine Debaser, que es proveniente del single Linchpin, fueron escritas para el videojuego Demolition Racer. Además, se compuso la canción Frequency para el videojuego Frequency. Mientras el juego tiene una versión remixada, existe la original lanzada en el single anteriormente mencionado. Volviendo al tema de giras, meses antes de ser lanzado Digimortal, Fear Factory ya se encontraba en la carretera, comenzando por encabezar el Snowcore Rock. Ya lanzado el disco, pasaron por festivales como Bizarre, Pukkelpop, Lowlands Festival y Reading. Giraron por Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda con Godflesh y Devin Townsend. El soporte que tuvieron para los tours fue menor al de los años anteriores. Esto, sumado a las diferencias musicales, hicieron que las tensiones no paren de crecer. En marzo de 2002, Burton anuncia que Fear Factory se separa. Tenemos dos largas explicaciones que se complementan en algunas partes y se cruzan en otras, la de Dino Cazares y Raymond Herrera. Curiosamente, en ese mes, Fear Factory compone una última canción para Terminator Dawn of Fate, llamada Terminate. Dino dice que la separación sucede cuando Burton entra al salón de ensayo diciendo: "No quiero tocar más con ustedes, chicos, en especial contigo, Dino". Burton ya le había comentado a Dino hace un tiempo atrás que quería terminar con la banda luego de grabar un disco más y hacer un tour, que se quería ir para probar otras cosas y que los demás también deberían hacer algo diferente. Lo que Dino no sabía es que iba a acabarlo tan rápido. Se lo tomaron por sorpresa porque ya estaban escribiendo nuevas canciones en enero. Ya tenían 5 canciones con Raymond. En octubre de 2001, Burton C. Bell tiene una pelea en el bus de la gira con Dino. Esta pelea es debido a que el guitarrista estaba teniendo un cruce con el manager de la banda por hacer un supuesto mal trabajo. Entonces Burton defiende al manager enfrentándose a Dino, quien lo empuja. Según Cazares, ellos se perdonaron al día siguiente con un abrazo y un beso. El guitarrista explica que el problema toma sus raíces en la desmotivación que venía teniendo la banda entera con las ventas de Digimortal, ya que según él, debido al atentado de las Torres Gemelas, la industria musical se vio muy afectada. Todos se quejaban cuando Dino se encargaba de representar y manejar los negocios de la banda, pero si él no se encargaba, nadie lo hacía porque esperaban a que él mismo se encargue. Apuntó que la banda estaba teniendo demasiada libertad y que los miembros no estaban tan enfocados en Fear Factory como deberían. Estaban teniendo proyectos en secundario.
Burton ya no quería gritar porque estaba muy centrado en verse más sofisticado, viejo y sabio. Estaba metido en otra música. Gritar no era algo que se veía inteligente o sofisticado. Culpó a Raymond Herrera de no hacerse responsable por algunas malas decisiones en la banda. Dino dijo que siempre se quejaban con él por ser el que habla, pero que Raymond también manejaba algunos de esos asuntos. Dijo que Christian, después de 7 años, aún no podía vivir con el hecho de que no pudo haber grabado In The Manufacture, uno de los mejores discos de Fear Factory. Posiblemente tenía resentimiento hacia él por no haberlo dejado, pero que lo hizo porque no tenían el tiempo ni dinero para que se aprenda todas las canciones. Para agregar al tema Digimortal, Dino cuenta que el resto de los chicos de Fear Factory perdieron completamente el enfoque escuchando al sello discográfico decir que necesitaban una canción de radio. Entonces todos perdieron la inspiración, componiendo todas las canciones como si fueran de radio, solo buscaban ser ricos. Agregó que la canción Back the Fuck Up con Be Real de Cypress Hill no debió estar en Fear Factory, y ese era el tipo de ideas que tenía Christian. Casares opinó entonces que si todos se hubieran enfocado en escribir el material que solían escribir, manteniéndolo brutal y real, el disco pudo haber tenido más ventas. Consideró que Fear Factory no podía seguir sin todos los miembros, excepto por Christian, aclarando que hubiera sido mejor si se salía de la banda. De hecho, pensaba que iba a ser el primero en irse debido a la alta obsesión que estaba teniendo con Cypress Hill y el hip hop. Aclaró que el único con quien seguía teniendo química era Raymond, pero que no haría un tour, que no saldría de su casa si no se le pagaba, y que eso aplicaba con las otras bandas en las que estaban juntos. Dino dijo que había compuesto 5 canciones para el siguiente disco de Fear Factory y que Raymond lo ayudó en 2. Raymond dice que Burt no quería trabajar más con Dino, no es que haya tenido problemas con los demás. De hecho, el día anterior a la separación, Raymond y Burton tuvieron una charla en la que le dijo que estaba listo para hacerlo. Burton no había aclarado mucho las cosas en los medios porque no quería pelear con nadie en la banda y ser diplomático. El hecho de que ellos sigan juntos lo comprobaba. En cuanto al hecho de los proyectos secundarios, cuenta que siempre había sido así. Dino se quejaba de los demás mientras él siempre tuvo su otra banda, Brujería, y colaboró con otros músicos. Se enojaba cuando era el proyecto de alguien que no sea él, como cuando Burt participó en el disco de Geezer Butler. Además, afirmó que el hecho de moverse a nuevas cosas era algo normal, que se veía venir desde hace tiempo. Dino fue el último en moverse a hacer algo distinto. El baterista desmintió que Casares haya tenido absoluta responsabilidad en alguna de las 5 canciones hechas para el posible quinto álbum de estudio. Dijo que las 5 habían sido compuestas por los dos, pero era típico de Dino quererse llevar el crédito por todo. Según testigos, la explicación que dio Dino sobre la pelea que tuvo con Burt parece haber sido mentira. Acerca de Dino manejando la banda, Raymond aclara que todos tomaban decisiones siempre, a veces buenas y otras malas, pero el problema estaba en que Dino intentaba controlar a la banda sin avisar, manipulando al manager, gente de la banda y el sello discográfico. Luego les mentía en la cara y todo eso terminaba impactando en ellos. Sobre la grabación de The Manufacture, cuenta que además de los problemas que tuvieron al grabar en el estudio, Dino se demoró 2 semanas en grabar las guitarras. Y cuando era el turno de Christian de grabar el bajo, muchas partes de las canciones ya estaban cambiadas por Dino. Herrera nos cuenta que Dino los llamó al día siguiente para ver si podían convencer a Burton y terminar de grabar el último disco, porque quería ser pagado, aclarando que era hipócrita decir que todos estaban interesados en el dinero, menos él. Para Raymond, Digimortal fue un buen disco a pesar de las ventas, y nada tuvo que ver con el 9/11. Cerró diciendo que Dino se hizo la víctima, pero que es la principal causa por la que se separó Fear Factory. No sabemos con total exactitud lo que pasó, y no soy quien para decir qué lado del bando es el correcto. Aparte, generalmente no existe un lado bueno absoluto de las cosas. Lo que sí se puede afirmar es que Dino tiene mucha fama de ser una persona de carácter egocéntrico. Además, el manager de la banda de ese momento habló afirmando todo lo que decía Raymond. Dejando los problemas de lado por ahora, Burton es quien definitivamente logró estar en el medio, sin el odio de Dino, ni Christian o Raymond. Fear Factory lanza más tarde en 2002 el álbum Concrete,
que, como nombramos anteriormente, tiene todas las canciones en un estado anterior a Soul of a New Machine, algunas nunca antes sueltas al público de manera oficial. Fue sacado a la venta por los conflictos que se estaba teniendo con Roadrunner tras la separación. No podían salirse del contrato discográfico sin antes completarlo. Al parecer, Raymond y Christian se reunieron con Burt en algún punto de 2002 para mostrarle algunos demos que tenían grabados. A fines de ese año anunciaron la vuelta de Fear Factory, cambiando a Christian Old Wolvers hacia la guitarra e incorporando a Byron Strode de Strapping Young Lad en el bajo. En 2003, bajo Roadrunner todavía, sale Hate Files, un disco recopilatorio con contenido que estuvo solo en EPs y canciones nunca lanzadas en otro álbum, como el demo de Invisible Wounds, Terminate o diferentes mixes de canciones ya conocidas. Sin embargo, no tiene mucho que aportar. La vuelta de Fear Factory en vivo es luego de grabar Archetype durante diciembre de 2003, en el festival Big Day Out en enero de 2004, apareciendo como banda misteriosa. En abril de ese año aparece Archetype, bajo la compañía discográfica Liquid 8. Su sonido se podría considerar como un punto medio entre The Manufacture y Obsolete. La nueva formación le da un sonido más punk y rockero a las canciones, principalmente en el tono de guitarra. Los teclados pasan una vez más a ser un elemento extra, aunque están bastante bien cuidados por Rhys Fulber, como de costumbre. Tienen un volumen y presencia similar a The Manufacturer. La temática conceptual de Hombre vs. Máquina es abandonada para tratar de temas sociales, guerra y corporativismo. Las ventas del disco no fueron explosivas como con el mítico Obsolete, pero dio lo necesario a la banda para continuar. En cuanto a críticas negativas, dicho álbum tuvo puntuaciones ligeramente positivas y algunas muy negativas. Sin embargo, a nivel general resultaron menos variadas que en el caso de Digimortal. La queja más importante puede ser que el disco se ponía aburrido después de la quinta o sexta pista, a causa de riffs poco creativos. Yo diría, para expandir, el principal problema es que la mayoría de las canciones del final, como Bone Scraper, resultaron tan parecidas a las primeras y monótonas debido a la falta de ambientación, que solo dependían del riff repetitivo de guitarra. Añado que, contrario a lo que pueden pensar, disfruté mucho de Archetype desde Drones a Undercurrent, pero sobre todo por su canción homónima. Se grabaron videos para Archetype, Cyber Waste y Bite the Hand That Bleeds. Esta última canción fue añadida al soundtrack de la película Soul, porque su contenido lírico coincidía con la temática. Durante el 2004, Fear Factory estuvo en tour con Slipknot, Chimaira, Lamb of God, Mastodon y Mnemic. En 2005 se comienza a preparar lo que sería el sexto álbum de estudio de Fear Factory, Transgression. Dicho álbum tuvo que ser producido durante un periodo muy corto de tiempo con Toby Wright, quien trabajó con muchas bandas de rock para el público general, con Korn, Alice in Chains y Ozzy Osbourne, entre muchos otros. La salida fue en agosto, antes de lo planeado para tener material nuevo que presentar en el inaugural Gigant Tour. Transgression tiene algunas similaridades con Archetype, pero este es más alternativo, tiene influencias del death metal, pero van a la par con las del rock. Las críticas van de variadas a malas, por salirse del estilo que tenía Fear Factory, una producción muy plana, carente de detalles, saliéndose así del género industrial. Algunas canciones claramente están más producidas que otras. Es el segundo álbum de estudio sin Rhys Fulber, después de Soul of a New Machine. Se escribieron 20 canciones para Transgression. Hay unas 5 que jamás fueron lanzadas al público y otras 3 que sí podemos encontrar, parcialmente, ya que no estaban finalizadas. Ammunition, My Grave y Anthem, que es un cover de Godflesh. Christian Old Wolvers habló años más tarde al respecto.
diciendo que la banda estaba decepcionada debido a las apuradas que les dio el sello discográfico para que el álbum esté terminado. Dijo que si la banda hubiese tenido más tiempo, más canciones hubieran sido agregadas al disco y hubiera sonado mejor. Añadió que tenían material realmente pesado para agregar en Transgression, pero que no quedaron en el álbum porque Burton no quería cantar en canciones con blast beats. Esto deja claro que ya existían desacuerdos entre los miembros. Burt eligió las canciones en las que quería cantar. Dijo que en Archetype él ayudó a escribir el 60% de ganchos vocales y melodías, escribiendo el verso en Cyber Waste, las melodías de coro en Archetype. Solo Bone Scraper fue grabado en el estudio en el momento. Supongo que eso lo dijo porque en Transgression hubieron varias canciones creadas en el estudio. Christian dijo: en Transgression no tenía permitido interferir con el proceso de composición de Burton, eran Burt y Toby. Cuando escuché las primeras tomas me dio vergüenza ajena y pensé que era un estadio demo que aún necesitaba hallar las melodías. Me dijeron que era un trato hecho y que me mantenga fuera de él. Burton siempre comenta que Transgression fue un buen disco, que su nombre lo explica todo, y no todos los fans lo pudieron entender. Transgression incluyó apariciones invitadas: Billy Gould, que es el bajista de Faith No More, y Mark Morton, el guitarrista de Lamb of God, que ayudó a escribir la canción You Promise. La canción homónima fue incluida en una escena del thriller psicológico de 2007, Mr. Brooks. En el año 2005 y 2006 se celebran los 15 años de Fear Factory, 15 Years of Fear World Tour. Los miembros invitaron a Darkane, Strapping Young Lad y Soulwork a unirse en sus conciertos de Estados Unidos y Misery Index para Europa. En diciembre de 2006, Burton anuncia de forma online que Fear Factory iba a volver al estudio para grabar un nuevo álbum tras el tour mundial de Transgression. En una entrevista cuenta que dejan a Liquid 8 Records. En vez de comenzar a trabajar en un nuevo álbum de estudio, la banda comienza a alejarse y agarrar otros caminos. Burton se centra más que nunca en Ascension of the Watchers. En marzo de 2008, Burton da una entrevista en la que habla sobre el futuro de la banda, diciendo que no quiere contribuir más a la violencia y la agresión que ve en el mundo con el tipo de música que Fear Factory producía. Christian y Raymond forman Archaea de forma oficial. Durante todo el año 2008 parecía que Fear Factory seguía igual que siempre, le estaban dando a Burton algo de tiempo para encargarse de sus cosas, porque era padre. Se decía que iba a haber un nuevo álbum y un World Tour durante el 2009. El 8 de abril de 2009, Bell y Dino anuncian su reconciliación y la formación de una nueva banda, con Gene Hoglan y Byron Stroud. Más tarde, ese mes, ese proyecto resultó ser un nuevo Fear Factory, sin Herrera ni Wolvers. Bell, siendo preguntado acerca de su exclusión, alegó: Fear Factory es como un negocio y me estoy reorganizando. Después de tiempo te das cuenta qué importa y qué no importa. Christian dijo que la mitad de las canciones en Archaea iban a ser de Fear Factory. Raymond añadió que esas 8 canciones para Fear Factory que estaban listas fueron rechazadas debido a un desacuerdo personal de Burton no queriendo trabajar con los dos integrantes, por eso ellos las usaron en Archaea. En contraposición a lo que estaban haciendo Bell y Dino, Wolvers y Herrera dan una nota en la radio diciendo que seguían en la banda. Dino y Burton hicieron otro grupo con el mismo nombre, pero bajo términos legales, Fear Factory pertenece a Christian, Raymond, Burton y Dino. Dino Casares dijo que al principio Burton quiso reunir a la completa formación clásica. Christian y Raymond no aceptaron porque no querían trabajar con Dino. El baterista cuenta no haber sido notificado de los hechos y simplemente escuchó que la nueva formación estaba sucediendo. Aclaró: Burt es el que dejó la banda en 2002 o 2003 diciendo: no puedo trabajar más con Dino, me voy oficialmente. Yo fui el que tuve que traerlo de vuelta, así que no soy yo el que debe contestar. Es más, Burt es quien debería porque él es el que tuvo un problema con Dino. Con todo esto en el fuego, Burton tuvo que explicarlo todo. La única razón por la que él se alejó de Raymond y Christian era por su manager Christy Priske. Actualmente es la esposa de Old Wolvers. Durante la época de Transgression, ella y Raymond estaban en una aventura amorosa. Burton
no aceptaba ningún trato de negocios que los otros dos muchachos hacían porque los términos eran inaceptables. Simplemente no podía permitir que la banda siga siendo manejada por Christie. Después de tomar dicha posición, los dos integrantes intentaban cerrar los tratos sin la aprobación de Burton debido a los gastos provocados, siendo que jamás le habían mostrado los términos. Contestó que lo de Archaea era parcialmente mentira, puesto que dicha banda estaba naciendo cuando Fear Factory seguía activa. Los conciertos de Fear Factory se veían amenazados al querer ser reemplazados por los de Archaea. En octubre de 2008 contactó a Raymond Herrera para explicarle que le gustaría volver con Dino, a lo que este respondió con un llamado y 2 mails, diciendo que no quiere trabajar ni con él ni con Dino nunca más. Con esto le quedó claro que tanto Raymond como Christian escogieron quedarse del lado de Christie y perder a Fear Factory. Como dato interesante, cuando Burton habló acerca de dejar la banda en 2002, por no poder trabajar más con Dino, Raymond fue quien quiso echar a Dino porque ya tenía un plan. Más tarde, como ya lo hablamos, Christian y Raymond volvieron a buscar a Burton para continuar con Fear Factory. Christian nos cuenta una historia igual a la de Raymond, pero con menos detalles. No habló mal de sus ex compañeros de banda. Casares mantuvo su posición siempre diciendo que no podría trabajar más con los miembros clásicos ya que se orientaban demasiado por el dinero. Criticó a Archetype por ser una copia de sus riffs en cada entrevista que se le daba oportunidad. The Transgression opina que fue un álbum muy malo. El primer show de Fear Factory tras la formación con Dino Casares, Jim Hoglan y Byron Stroud iba a ser el 21 de junio de 2009. El show fue cancelado a último momento porque Dino y Burt prefirieron tener primero el próximo disco terminado. También se canceló un tour que era en el Reino Unido, Alemania, Australia y Nueva Zelanda, que no fue por los problemas legales de los ex integrantes. Por lo tanto, los primeros shows fueron en Sudamérica durante diciembre. Para enero, Fear Factory hace apariciones en Australia y Nueva Zelanda, en el festival Big Day Out. Mechanize sale a la venta el 5 de febrero de 2010 por Candlelight Records y AFM. Mechanize es sin duda el álbum que demuestra la forma de componer de Dino Casares, con mucho ataque en la guitarra. Los BPM se elevan más que de costumbre, el tono de la guitarra es muy similar a The Manufacturer. Rhys Fulber vuelve a aparecer, luego de su ausencia en Transgression. La banda vuelve a tener una identidad de una fábrica feroz que maltrata a sus empleados, groove, death metalera, como Dino decía en esas entrevistas de allá por el 2002. Aún así, no puedo decir que sea mejor que el retorno con el álbum Archetype, solo porque sí. Quizás la composición sea más creativa y la producción más detallada, pero dichos álbumes son diferentes, apreciables en su propio tipo y no comparables. Así es el arte. El tour de Mechanize es llamado Fear Campaign Tour 2010, comienza en marzo. La banda encabezó el festival a cielo abierto Brutal Assault en República Checa. En septiembre de 2010, Fear Factory viaja a Australia, Nueva Zelanda y Tokio como apertura a Metallica. Durante una entrevista en 70,000 Tons of Metal, Bell dijo que Fear Factory estaba planeando escribir un álbum completamente conceptual, pensado para salir en 2012. Vamos a tomar una especie de descanso por un poquito, pero vamos a ir definitivamente al estudio en algún punto y comenzar a escribir. El 3 de agosto de 2011, Dino Casares publica en su Twitter que estaba trabajando en crear los demos para Fear Factory. Finalmente, el 25 de enero de 2012, se anuncia el título del álbum. A principios de 2012, el bajista de hace 8 años, Byron Stroud, deja la banda diciendo: "La vida es muy corta para gastarla con quienes no te respetan". It's just time to leave, man. The way I put it to everybody is that, life's too short to spend with people that don't love and respect you, man. Meses después, Dino aclara que en Mechanize, Byron no apareció en la grabación porque no podía tocar tan rápido el bajo y lo tuvo que reemplazar. Para The Industrialist ya no tenía bajista. Byron Stroud no le contó a Dino por qué quería irse, pero sí a Burton. En febrero, Matt DeBrice reemplaza a Stroud.
Luego, en abril, Mike Heller de Malignancy y System Divide es anunciado como reemplazo de Gene Hoglan. Entonces se confirma que The Industrialist usa una batería virtual en lugar de a Gene Hoglan. El precio de Gene era muy alto para tocar en el álbum. Según el ex baterista, había tan poca comunicación que no le avisaron que iban a grabar el disco con una drum machine. Cuando se enteró que The Industrialist había sido terminada en internet, simplemente decidió salirse también, al igual que Byron Stroud. Hoglan dice que nunca estuvo muy interesado por Fear Factory. Su principal razón para participar había sido Byron. Su precio en Mechanize y la gira fue súper barato y los integrantes de Fear Factory sabían que la próxima iba a ser más cara. Además, añadió que lo mejor que podía hacer Fear Factory para tener éxito era reunir a los miembros clásicos. El 4 de junio en stream y el 5 en formato físico, The Industrialist sale a la venta por mano de Candlelight Records y AFM, siendo el octavo disco de estudio producido por Fear Factory. Tuvo críticas positivas a neutrales por no traer nada que Mechanize no haya tenido y por la drum machine. Similar a Mechanize, pero esta vez sin Hoglan, la composición en The Industrialist estuvo al mando 100% de Dino Cazares y Bell en las voces. Rhys Fulber tuvo más crédito en este álbum, coproduciendo y componiendo los teclados con Dino y Bell. Dino Cazares definió a Industrialist como un álbum menos thrash, menos similar a Divine Heresy, volviéndose más cercano a su segundo álbum de estudio, aunque los efectos y sintetizadores traen familiaridad a la era Obsolete. Desde mayo de 2013 venían los primeros comentarios por parte de Dino y Burton acerca de un nuevo álbum a comienzos de 2014. La cosa se fue retrasando un poco, pero en septiembre la banda confirma la entrada a la reconocida compañía discográfica Nuclear Blast, pudiendo así comenzar a grabar en octubre. La banda hizo sus primeros shows en India en noviembre de 2014. Más tarde, en febrero y marzo de 2015, participaron en el Soundwave Festival de Australia y Nueva Zelanda. En mayo de 2015 se anuncia a Tony Campos, fundador de Static X, reemplazando a Dee Bryce. Más tarde, en ese mismo mes, Fear Factory anuncia que van a lanzar un nuevo álbum de estudio, siendo el noveno, titulado Genexus. Estuvieron por Europa en julio de 2015 y después en Norteamérica, abriendo para Cold Chamber. El 7 de agosto sale a la venta Genexus, el álbum mejor recibido de Fear Factory después de 14 años. El sonido de este álbum es el más similar a Obsolete hasta la fecha. Tiene un toque retro muy interesante, pero adoptando algunos elementos que se usan en la música moderna electrónica. El álbum fue mezclado por Andy Sneap y producido nuevamente por Rhys Fulber. Burton contrató a un entrenador vocal para ayudarlo a cantar las melodías y mejorar en los conciertos. Se vuelve a tener una batería grabada en vivo por parte de Mike Heller. De agosto a septiembre la banda dio shows en Estados Unidos con el soporte de Once Human, Before the Morning y The Bloodline. En noviembre y diciembre hicieron shows en donde tocaban solo las canciones de The Manufacturer. En noviembre de 2016, Dino Cazares, tras el extenso tour, dice: "Ahora vamos a ir yendo a casa y hacer un nuevo álbum. Estamos escribiendo y en el proceso de hacer un nuevo álbum". El guitarrista continúa afirmando que no están planeando hacer una reinvención, sino escribir buenas canciones. Será un álbum en alguna de las ramas de Fear Factory. En diciembre de 2016, Christian Oldwolvers, en un podcast, habla acerca de Fear Factory, demostrando sus ganas de contactar y de reunir a la banda con Raymond y Dino, diciendo que debido al último álbum podrían estar abriendo shows todo el tiempo con Metallica, escribir un buen álbum y explotar las posibilidades y expectativas que la gente tiene sobre una posible reunión. Wolvers dice que por desgracia no se dieron tales llamados telefónicos. Más tarde en ese mes, Christian publica en Instagram una imagen mostrando que el sitio de Fear Factory estaba en construcción, fue luego eliminada. En Twitter le preguntaron a Dino qué opinaba de estos rumores por parte de Christian de reunirse, a lo que Dino respondió: "No pienso en eso". En mayo de 2017, Burton da una entrevista diciendo que las nuevas canciones no han sido grabadas aún, pero van a ser más fuertes que en Genexus. Al siguiente día, Christian Oldwolvers publica una imagen en Instagram en blanco con hashtags en donde dice "Descansa en paz Fear Factory", alegando a que la banda se separó. Lo más probable es que sea simplemente un comentario en broma.
Actualmente Dino se encuentra preparando su álbum en solitario y Burton, aparte de trabajar en un estudio, estuvo componiendo material para Ascension of the Watchers. Además, le espera participar de invitado en un tour en Norteamérica con Ministry. Viendo todo esto, una posible reunión de Fear Factory se ve muy difícil, pero no imposible. Este año se cumplirá el aniversario de Obsolete y podría ser un buen punto. Dino y Bell están por ahora en caminos bastante separados. Gracias por ver el video, esperemos lo mejor para Fear Factory y personalmente me gustaría mucho que la formación más famosa se reúna al menos para un tour. De todas formas, si esto no sucede, la banda se encuentra en buena posición tras Genexus para lanzar material nuevo. Eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video.